8:47 de la mañana, son las 7:47 en las Islas Canarias. Maite Rico, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Raúl Susana. Vilas, buenos días. Está también Silvia Ribeiro, que nos va a acercar de nuevo a la prensa. Muy buenos días. Buenos días de nuevo, bueno, pues Rosana. comenzamos, si os parece, y comenzamos por el protagonista del día. Yo decía, es ese hombre, Óscar Puente, que aparece en esa grabación a la que ha tenido acceso Libertad Digital, Silvia, Sí. De Koldo, de esas miles de grabaciones que nos contaba Miguel Ángel Pérez, que hay que, bueno, pues separar, digamos, el grano de la paja, y que hay de todo, absolutamente todo, pero entre todo lo que hay cosas muy, pero que muy relevantes, importantes. Sí, como por ejemplo esa parte de la conversación que ha sido intervenida por la UCO entre Koldo y Ábalos, fechada en noviembre del año 2023, solo 2 días después de que Óscar Puente tomase posesión como nuevo ministro de Transportes, y es un dato interesante. Bueno, en esas grabaciones se escucha perfectamente, lo escuchábamos esta mañana, a Koldo quejarse de que Cerdán llevaba más de un año sin responder a sus intentos de contacto, y le contaba entonces a Ábalos que le había enviado un mensaje amenazante a Santos Cerdán, en el que le decía que si no le recibía en el plazo de una semana, pues iba a hablar con Pedro y le iba a mandar información que era sensible de una grabación realizada en Pamplona. En esa misma grabación, Rosana, Koldo le explicaba también que Cerdán quería colocar a un par de personas que le pedía Acciona. Y aquí es interesante recordar que Acciona es la socia de Servinavar, la empresa de Anchón Alonso, y que Óscar Puente le escuchaba. Es decir, aquí lo que daban a entender claramente es que el nuevo ministro estaba dispuesto a colocar a esas dos personas que Acciona estaba interesada en que estuviesen involucradas en el nuevo ministerio. Hay muchas informaciones hoy sobre los mensajes de Koldo a los que hacía referencia. Por ejemplo, hoy El Español publica también los WhatsApps entre Koldo y la expresidenta de Adif, que demuestran que Pardo de Vera seguía las instrucciones tanto de Ábalos como de Koldo, de modo que ahora sabemos que Koldo medió con Pardo de Vera para beneficiar. Y que había una relación de absoluta Estrechísima. amistad y estrecha entre ellos por el lenguaje que utiliza la propia Pardo de Vera, Koldo, ¿no? se refiere a Pardo de Vera como cariño mío, Sí. ella le contesta que es un crack. Bueno, lo que conseguía o lo que pretendía conseguir Koldo era que la expresidenta de Adif mediase en determinados asuntos a favor de la familia Hidalgo, en otras cuestiones a favor de Aldama, y lo más interesante es que en esos WhatsApp se habla de ese famoso contrato de 5 millones de mascarillas comprados a Soluciones de Gestión, que es la empresa clave de la trama, y del intento también de realizar otro negocio con Hacienda para la adquisición de respiradores, o, como dice Koldo, respiraderos. No nos extraña viendo el lenguaje que emplea después en otros mensajes. Los escuchábamos también, cómo deben vestirse las mujeres, cómo deben colocarse para que se les vea el escote. ¿Os ha llamado a vosotros la atención, ¿no?, esta nueva, digamos, remesa de llamadas, de grabaciones? Porque realmente es que lo que decía Miguel Ángel, hay que estar muy encima, porque son miles y miles y miles de horas de grabación, porque es un señor que lo grabó todo, desde el punto de la mañana se levantaba, decía, debía de encender la grabadora del móvil, y ahí durante años así. Y además incluso decía que lo ponía, igual no grababa nada y se le olvidaba apagarlo. Sí. No, me gusta mucho la expresión de Miguel Ángel de un día con Koldo, porque es que es como para hacer una serie. Es verdad. Con el tipo, ¡pam!, pone en la grabadora nada más salir de casa. No, bueno, la verdad es que vamos a tener, cuando haya salido todo, yo creo que es un personaje ya que se puede hacer una radiografía perfecta o una serie. Lo del escote, por ejemplo, también es Koldo estilista, ¿no? Pero no sé exactamente con quién hablaba. Como si tuvieras tú a una mujer que explicarle cómo puede ligar y cómo puede usar sus encantos. Sí. No, ahora lo de Óscar Puente vamos a ver, porque es verdad que es muy incipiente lo que ha salido. Es como un apunte, ¿no? Lo que viene a indicar es que Koldo seguía ejerciendo su influencia cuando Puente toma posesión. Y lo que da la impresión es que no hemos terminado de saber exactamente todavía qué alcance tiene esta trama, incluso hoy con los actuales ministros, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. Y Puente, claro, él, hay que acordarse que cuando asumió el cargo, que ya estaba, el escándalo había estallado, mantuvo durante muchos meses a varios personajes que luego han sido imputados. Llama la atención y no llama la atención. Llama la atención cuanto más profundizas en el personaje y el tono, el lenguaje, las maneras con las que habla, pues es imposible que no te llame la atención, porque es un tipo muy peculiar, pero por otro lado tampoco nos va a sorprender de un señor que viene de un prostíbulo.
que es que hay que recordarlo eso siempre, es que este señor antes de estar en política era portero de un prostíbulo, y lo que indican estas grabaciones, más allá de los detalles, es, abundan en que era el perejil de todas las salsas. Koldo era algo así como el ministro coordinador de la acción del gobierno, porque está en las cosas de Adif, está en los contratos de mascarillas, tiene una relación de proximidad, de cercanía, de confianza con prácticamente todos los miembros del gobierno, con los presidentes autonómicos. Hay ministros de estos que nadie sabe quiénes son, que trabajan mucho menos que Koldo. O sea, Koldo es infatigable, es impresionante. Koldo merecía una cartera ministerial. Y por otro lado, volviendo al aspecto más personal del personaje, esto también hace cada vez más inverosímil que Sánchez sea ahora un sorprendido, porque tú cuando tienes a un tipo así al lado, pero es que lo tenía muy al lado. Es de las cosas hay que insistir también en el Peuyó, en las primarias, que y sobre todo que alguien Cerdán, así lo tenía muy al lado Cerdán, que es curioso ver Koldo, que en teoría, como decía Miguel Ángel, dice que no sabe nada, sabe todo, está haciendo un juego muy poco claro. Fue después de una reunión con Koldo cuando Ábalos cambia su estrategia de colaborar y se retira. O sea, Koldo sigue siendo, yo no descarto que siga siendo un elemento del propio gobierno, o sea, que esté todavía haciéndole el juego a Sánchez y protegiendo por ahí. Y luego también es muy interesante cómo en teoría era hombre de Ábalos, y ahora Ábalos se siente traicionado por Koldo porque se siente utilizado por Koldo y por Cerdán. De hecho, fue Cerdán quien lleva a Koldo, lo trae a Madrid y lo encasqueta, se lo mete ahí a Ábalos. Entonces Koldo es un personaje muy turbio, y que sigue siendo turbio todavía ahora en su gestión de su propio procesamiento, ¿no? De hecho, no está colaborando, yo creo, gran cosa. Pero y más allá de que se puede demostrar que la implicación de Óscar Puente, lo que ya queda claro es que todos los en el gobierno y en el entorno del PSOE todos atendían el teléfono a Koldo. Claro, a mí es lo que me sorprende, ¿no? O sea, porque le prestaban atención, sabían quién era, y el otro que sale muy señalado es Santos Cerdán. Porque cuando le estaban ovacionando en el último comité federal, cuando fue nombrado secretario de organización, prácticamente todos habían hablado con Koldo y sabían que Koldo era un hombre de Santos Cerdán. Insisto, cuando tienes a un tipo como Koldo pululando por todos lados, metiéndose en contratos, es que es absolutamente inverosímil que no sospeches nada. No es normal en los gobiernos normales. Mira, el alcalde... No hay antiguos porteros de puticlus que van hablando así de las... pero ahí al final son escenarios comunes, que se encargan prácticamente de toda la acción del gobierno. El alcalde de León, que era José Luis Díez, que es socialista, él cuenta, tuvo serios enfrentamientos con Koldo y con Ábalos, y cuenta, hombre, si es que no había más que verlos venir. Claro, o sea, es que les ves, o sea, solamente cómo se dirigían a ti, cómo eran, ya te dabas perfecta cuenta de la calaña. Claro, pero digo, al final son orígenes comunes, ¿no? Porque el origen de Koldo no es tan diferente del origen más reciente del presidente del gobierno. Por los negocios de su suegro. Es decir, que ahí había escenarios comunes y conversaciones comunes que entiendo que se podrían producir en el Peuyot, porque al final no son tan distintos. Y luego, por otro lado, sí es sorprendente lo que habéis comentado los dos, ¿no? El hecho de que a Koldo le recibiese todo el mundo, ya no solamente que le cogiese el teléfono, le recibían ministros, directores generales, secretarios de Estado, presidentes de comunidades autónomas, a un tipo que venía de la portería de un prostíbulo, que habla como le hemos escuchado que habla, y que al mismo tiempo da la sensación, o al menos es revelador, que es el que manejaba el cotarro. Es que se ve a un personaje disminuido, como es el caso de Ábalos en algunas de estas conversaciones que hemos escuchado, incluso apocado, temeroso, ¿no? Un pobrecito, una pobre criatura ante un Koldo que tiene autoritas, que el tío dice, no, y me vas a poner y le vas a decir a Santos que o me coge el teléfono o me voy a ir donde Pedro, o sea... Acordaos cuando le regañaba, pero te has gastado 400.000 euros en 2 años.
Koldo Ábalos, o sea, encima le llevaba como las cuentas también. Sí, es sorprendente, ¿no? A mí verdaderamente me parece revelador. Ahora, lo que dice Miguel Ángel, aquí ahora hay que saber distinguir lo que es lo esencial y lo que es anecdótico, ¿no? Porque entre tanta conversación, pues habrá mucha que no tenga Bueno, ninguna imagínate. Ya solo desde el punto de vista de la anécdota, recordad con los personajes aquellos, el Bigotes y Correa, que al lado de estos eran señores de lo más refinado y que no podían despertar ninguna sospecha. Y cómo se reían en la prensa del Bigote. Óscar Puente, precisamente, el ministro de Transportes, ha recuperado recientemente una fotografía de la foto de la boda del Escorial para referirse precisamente a ese cuadro, digamos, que ha querido recordar. Dice, hubo una boda, todo empezó en una boda hace... Digo, bueno, empieza tú por lo tuyo, déjate de chorradas del pasado. Es que Óscar Puente, más allá de lo que salgan las cintas, que lo que se pueda sustanciar penalmente, es que lo que está claro es que está ahí, lo siento, como mamporrero del gobierno. O sea, es inaceptable que, viendo cómo están las estaciones, viendo la crisis ferroviaria que nos llevamos tragando este año, el tipo esté a todas horas tuiteando, insultando, ofendiéndonos. Antes habéis hablado con el escándalo del tema de Welling y los niños franceses judíos, como el tipo suelta un tuit racista, otro día insulta, es que le da igual, luego lo borra. Es que está cobrando un sueldo por gestionar un ministerio, no por estar ejerciendo de matón, y es lo único que hace. Es sorprendente además la cantidad de horas que tiene para Óscar Puente el día dedicadas única y exclusivamente a esto, ¿no? Yo creo que no hace otra cosa. A publicar en X. Bueno, la semana pasada, al hilo de las conversaciones, llamaba mucho la atención esa entrevista que concedía Ábalos al diario El Confidencial, en donde de repente aparecía la figura de Zapatero, ¿no? Y todo el mundo hablaba y se comentó mucho el por qué ahora de repente Ábalos hablaba del expresidente del gobierno. Hoy el expresidente es también noticia porque sigue en esa mediación con los golpistas, y en este caso el diario ABC publica una información relevante, sobre todo teniendo en cuenta lo que hemos conocido este fin de semana, esa nueva reaparición del golpista de Puigdemont en el sur de Francia, y un poco la postura que estaría adoptando Junts respecto al gobierno. Sí, lo que está contando ABC es que Sánchez le ha pedido a Zapatero que viaje a Suiza de forma inminente para reunirse con Puigdemont, para evitar que la legislatura salte por los aires, para poder agotarla y celebrar elecciones cuando toca, que es en el año 2027. Y para eso el gobierno necesita, lo venimos contando desde hace 2 años, esos 7 diputados de Junts, que por el momento ni confirma ni desmiente esa reunión con el expresidente. Apela, como siempre, a esa coletilla, a la discreción, pero podría ser en los próximos días, porque el nerviosismo en Moncloa ha crecido de manera importante, sobre todo después de lo que pasó la semana pasada en el Congreso, tanto Junts como Podemos ya no apoyándole en ese asunto de los antiapagones, del decreto antiapagones. Tanto estas dos formaciones como rupturas que ha habido también en los últimos meses con integrantes de Sumar, pues como digo, están haciendo que la situación se complique. Este fin de semana, Jesús Cacho, este domingo en concreto, Jesús Cacho firmaba un artículo maravilloso en Voz Populi. El título lo dice todo, el español más peligroso, y ahí lo que hace es explicar que, en opinión de la antena de la CIA Madrid, Zapatero es el verdadero presidente en la sombra y quien está manejando también el relevo de Sánchez para cuando caiga, para poder colocar a su sucesora, un sucesor a su gusto, para mantener los negocios, porque al final esto es una cuestión de pasta. Cacho explica que fue Zapatero la mano que tejió la salida de Ábalos del gobierno, contándole a Sánchez sus corruptelas. En ese momento Zapatero pasó de ser un apestado para Sánchez de la noche a la mañana a convertirse en uno de sus hombres de confianza. Todo saltó por los aires cuando empezó a decirse, lo publicaba El Español, que Ábalos sonaba como ministro de Defensa, que iba a dejar... Que él quería que siguiese Margarita Robles. Era lo que le interesaba, que ella siguiese ahí, como también necesita a Marlaska en Interior. Y en Interior emerge una figura que se está viendo que es fundamental, Segundo Martínez, el que fuera jefe de seguridad de Moncloa cuando Zapatero era el presidente, y que aunque está jubilado, sigue siendo la conexión de Zapatero con esas cloacas policiales. En Huawei, sí. También, efectivamente. Es el jefe de seguridad de Huawei. Huawei, efectivamente, y a través de esa empresa y de sus dominios todavía, la mano que sigue teniendo en Interior, conocería todos los entresijos, los movimientos del matrimonio Sánchez Gómez, quién entra, quién sale de Moncloa, todo pues absolutamente. Os traslado la pregunta, ¿es Zapatero el presidente de la sombra? ¿Es Zapatero el que está moviendo los hilos ahora mismo de Sánchez? La crónica de Cacho es muy ilustrativa, porque efectivamente vas viendo
que ha ido apareciendo. El propio Ábalos contaba cómo Zapatero le pide que le haga la conexión, porque no hay que olvidar que Zapatero había apoyado a Susana Díez, no había apoyado a Sánchez. Y cómo de repente en el año 21 le pide que lo acerque, que le hable a la puerta, y efectivamente se cuela como una sabandija y acaba desbancando al propio Ábalos. Entonces, cuando hablábamos antes de Cerdán, de Koldo, claro, es muy interesante cuáles son los movimientos, las corrientes de poder que hay en este gobierno, y al lado de Zapatero en la gestión importante parece que Cerdán estaba ahí trincando, pero presuntamente, pero lo que realmente el poder quien lo tiene es la gente de Zapatero, porque el propio Ábalos contó cómo en transportes toda la cúpula es la cúpula de Pepe Blanco, que es Zapatero, como efectivamente en defensa está Margarita Robles, que es también pieza de Zapatero, en Interior Marlaska y este señor Martínez, que es clave ahora sobre todo en su conexión con Huawei. Entonces ves ahí cómo todas las líneas esenciales de este gobierno en política exterior y en algo tan grave como es la relación con China, que nos está poniendo en la picota frente a Estados Unidos y frente a la Unión Europea, es Zapatero el que está detrás. Entonces, perfectamente puede estar, y se ha hablado, de hecho, como Venezuela, por supuesto, y cómo él ha emergido de repente, un tipo que salió con el rabo entre las piernas después de una gestión desastrosa, de repente emerge como otra vez un valor dentro del Partido Socialista, y cómo está efectivamente colocando y ha colocado sus piezas, y es obvio que no es tonto y que quiere estar a la que salta para cuando caiga Sánchez. A mí, la crónica de Cacho me parecía muy ilustrativa y ata muchos cabos de lo que estamos viendo. Lo que no sé es si para presentarse él mismo, cosa que yo dudo debido a los negocios que puede tener en paralelo el expresidente, sino para colocar a alguien, digamos, también de su cuerda, ¿no? Raúl. Sí. Ya Zapatero, cuando llegó al gobierno de aquella manera, en 2004, su primer o su gran objetivo fue recolocar a España en la escena internacional. O sea, lo primero que hizo fue anunciar la retirada de las tropas sin consultar con Estados Unidos, aquella imagen anterior que no se levantó ante la bandera. Entonces, cabría pensar que el propósito de Zapatero fundamental es ser una especie de caballo de Troya dentro de la Unión Europea, de intereses, pues eso, de China y del eje ese venezolano, China, Venezuela, o sea, todo lo que sea ir contra Occidente, contra las democracias liberales. De hecho, acordaos que fue Zapatero el que hace, igual que ahora está negociando con Puigdemont, porque lo que le interesa a Zapatero efectivamente es evitar que este gobierno caiga, porque se le cae su chiringuito, digamos, que es un chiringuitazo, estaría más en riesgo, pero fue Zapatero el que fragua el pacto con Podemos. El pacto de gobierno de Sánchez con Podemos es Zapatero el que lo fragua con ayuda de Bono. Qué casualidad que también Bono suena dentro de estas tramas de relaciones internacionales sospechosas, ¿no? Y efectivamente tú ves que el Grupo de Puebla, cómo se ha metido este gobierno siguiendo de la mano de Zapatero en el Grupo de Puebla, y cómo ahora mismo las políticas que está aplicando Pedro Sánchez son a todos los niveles las que imperan ahí, ¿no? Ahora en unos instantes vamos a hablar con Enrique Navarro, experto en seguridad y colaborador nuestro de la casa, sobre precisamente el papel de Zapatero y Huawei. Sobre todo me interesa ese punto de las escuchas, a pesar de las advertencias realizadas desde Estados Unidos y desde la Unión Europea. ¿Qué es lo que nos va a costar? ¿En qué situación nos está situando el presidente del gobierno con este contrato millonario con Huawei? Las relaciones con China, ¿qué pinta ella en China y qué pinta en Huawei en China, precisamente, el presidente del gobierno catalán? Bueno, todo esto vamos a hablar con Enrique Navarro en unos instantes, pero antes, hoy tenemos encuestas y es muy importante también lo que aparece reflejado ya definitivamente en dos valoraciones que se hacen hoy, dos encuestas que publican hoy dos medios digitales, en donde ya el bloque que formarían Partido Popular y Vox aparece muy por encima de los 200 escaños, y por primera vez el Partido Socialista en una de las encuestas ya por debajo de los 100 representantes. Sí, por debajo de los 100 es lo que apunta el sondeo que publica El Español. Por primera vez 199 escaños le da el Partido Socialista, el PP
obtendría 153 representantes, de modo que sumaría todo el bloque de la investidura. Feijóo podría formar un gobierno en solitario con acuerdos con Vox, que conseguiría 54 diputados. Juntos, ese bloque de derechas alcanza los 209, como dice, supera bastante los 200. Resultado muy parecido al que vaticina también la encuesta de amalgama métrica para Voz Populi: 154 diputados para el PP, 49 para Vox, que es el partido que más crece. El PSOE, en este caso, le dan todavía por encima de los 105 representantes. Eso sí, se dejaría 1,6 millones de votos, y con semejante escenario, Rosana, es complicado si habrá, como se dice, o no adelanto electoral. El horizonte es verdad que parece negro para el Gobierno, pero si esperamos a la vuelta del verano, con todos esos informes de la UCO que están todavía por salir, podría complicarse, de modo que sí, se habla de que puede haber un adelanto ya a la vuelta de las vacaciones. Y si esto sucediese, se abre también otra hipótesis, un adelanto conjunto que coincidiría Comunidad Valenciana, Castilla y León y Andalucía. Esas serían las que irían a las urnas con las generales. De hecho, Moreno Bonilla lo decía este mismo fin de semana en la entrevista ayer en El Mundo, daba a entender que adelantaría las elecciones. Bueno, por primera vez vemos una encuesta en donde realmente ya el Partido Socialista pierde bastante representación, ¿no? Yo creo que de manera más significativa, ¿no? Hemos pasado los 117 representantes, 116 ya directamente, una 99, otra 100 y poco, no sé, es significativo, ¿no? Ya parece que eso está calando, ¿no? Que todo esto que está sucediendo, está calando en un electorado socialista que entiendo que se dirigiría hacia la abstención, ¿no? O que se decantaría por una abstención. Sí, en la gran mayoría sí. Es lo más significativo de la encuesta, porque que la derecha está al alza, los dos partidos ya lo tenemos bastante claro por la evolución de las últimas encuestas, pero hasta hace poco el PSOE se mantenía más o menos estable, y ahora ya se empieza a hundir. Sí, irán a la abstención. Yo creo que puede ser que el PP esté rascando un poquito, pero yo no creo que haya mucha comunicación entre los dos grandes bloques en España, a pesar de los esfuerzos del PP. Y está por ver si aquí se va a producir el fenómeno, dado el auge de Vox y la importancia del discurso anti-inmigración y el problema creciente de la inmigración, el fenómeno que se ha dado en el resto de Europa, que es que los partidos similares a Vox, como el Frente Nacional en Francia u otros, que pesquen en los caladeros tradicionales de la izquierda, incluso más a la izquierda del PSOE, en las zonas más de barrios obreros, más trabajadoras. De hecho, es la estrategia de Vox hace tiempo, y lo cierto es que desde que tiene esa estrategia está subiendo. No sé si es directamente porque se está produciendo ya ese trasvase, pero hay que decir que la estrategia a Vox le está yendo bien, y no está siendo a costa del Partido Popular, que tampoco deja de subir. Eso ya fíjate, es un fenómeno que se vio en Andalucía, que se vio en las anteriores elecciones, cómo efectivamente Vox subía en zonas tradicionalmente, que es también lo que ha pasado en Francia con el partido de Le Pen, en zonas del voto comunista, de los cinturones rojos, cómo ha prosperado la extrema derecha, y por el tema migratorio sobre todo, y por el tema digamos, de la economía, iba a decir un nacionalismo, pero efectivamente los problemas económicos que se derivan de los acuerdos de la Unión Europea, el campo, por ejemplo. Y en el caso, yo recuerdo las elecciones de Madrid, que ganó Ayuso frente a Rocío Monasterio, esa estrategia fue inteligente porque se repartieron un poco el electorado, en el sentido de que ganó Ayuso, pero Vox no perdió, porque ganó voto justamente en esos sectores. Yo las encuestas, claro, ahora es así, pero es que, en fin, yo no tengo toda la confianza, no creo que vayan a adelantar elecciones, y no creo que están confiándolo a que haya nuevos escándalos, porque sí va a haber escándalos, van a seguir todos los audios y todos los informes de la UCO respecto a la corrupción socialista, pero está el caso Montoro, que quieras que no, sí, pero ha mira, hecho daño. Hoy ya estábamos hablando de bueno, ayer, la semana pasada ya lo comentábamos, pero hoy hay una información de Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital, donde ya se habla en términos de archivo de la causa por la indefensión. Sin duda, mucha de gente, Montoro, ¿no? muchos expertos están hablando de esto, de una actuación absolutamente irregular, de 7 años de pesquisas en secreto y demás, pero bueno, no quita para que efectivamente lo que ha salido, a lo mejor hay que archivarlo por el procedimiento, pero bueno, lo que está saliendo es espeluznante. Y por otro lado, dicen también que en primavera pues van a salir, en otoño saldrían nuevos casos atrasados de, en fin, escándalos previos
del PP, que por cierto Rajoy no ha dicho ni mu. O sea, aquí se le pide explicaciones a Feijóo, pero Rajoy, que era el que lo puso de ministro, no ha dicho nada, no se le ha oído. Interesante. Pero bueno, entonces yo creo que el PSOE, no sé si acertada o equivocadamente, confía en diluir sus propios escándalos. Yo creo que son tan enormes que no va a poder hacerlo. Pero yo creo que Sánchez está en la supervivencia y no va a convocar. O sea, prefiere, como siempre, seguir dando patadas hacia adelante y no va a arriesgarse a convocar elecciones porque, en el fondo, lo que pase con el partido a él le importa nada. Lo que le importa es estar él en el poder para poder controlar todos los resortes, por lo menos en lo que se refiere a los procesos judiciales de su entorno. No parece que haya mucho margen para que empeore la cosa, digo, desde el punto de vista de las encuestas para el PSOE, porque ya están en 210 o por ahí en algunas encuestas. Hombre, no va a llegar no creo que lleguemos a 350 escaños todos para la derecha, ¿no? Bueno, ahí es interesante también lo del batacazo de Sumar y qué va a pasar con Yolanda y ese liderazgo absolutamente mermado, si puede salir otra representación, si al final es el Partido Socialista quien absorbe a Sumar, ¿no? Eso también, y luego Podemos, que está al alza, ¿no? En algunos 6 diputados, ¿no? Pero un alza... Sí, una alza relativa. Relativa, sí. A mí no me parece verosímil ahora que un adelanto electoral pueda, tal y como están las cosas, puede tener mucha incidencia de... Yo creo que, como dices tú, él de momento está en el poder, va a aguantar, va a seguir tirando, y si hay adelanto es porque hay otros movimientos de... No sé si... Bueno, tendría que estar Zapatero de por medio, claro, pero... de gente que quede poderosa dentro del partido, o sea, que le obliguen, que le muevan la silla dentro, por voluntad propia no porque no tiene nada que ganar, porque ya no, es que no puede estar peor en las encuestas, es que ya... Bueno, peor siempre se puede estar, sí, pero Raúl, ya está por debajo de 100, claro. Bueno. Y la derecha ya está en 200 y pico. Sí, pero yo creo que no piensa en términos del PSOE, nunca lo ha pensado. O sea, en términos de Pedro Sánchez. Exacto. Sí. Bueno, vámonos a entregar el colacel, si os parece, vamos a dárselo a Carlos Gimeno, que es el primer español en un podio en saltos de gran altura en natación. La verdad es que ha sido extraordinaria la hazaña conseguida por Carlos Gimeno, el canario, que ha conseguido la plata. Es la primera vez que sucede en la historia de la natación en nuestro país, así que el colacel hoy se lo mandamos a él. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hay tantas cosas que restan a nuestra salud. La propia actualidad que nos dejan nuestros políticos envejece a cualquiera, pero no todo resta. La suplementación de Mundo Natural se ha propuesto sumar, reforzarnos y hacerlo además con un concepto integral desde dentro para que lo notemos también por fuera. Y es lo mejor que podemos hacer es escuchar la tecnología que incluye Colacel Antiox de Mundo Natural, que combate el envejecimiento de la piel, el descolgamiento, la flacidez, y todo gracias a los antioxidantes más potentes, los que se incluyen, apunten, en Colacel Antiox. Fijaos, nos aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes como el resveratrol, el extracto de granada y sobre todo la vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para que nuestra piel lo note. Es tan potente que con una sola toma diaria equivale a 3 envases de cualquier otro producto. Así son en Mundo Natural. Así que pregunten a su farmacéutico dietista, llamen al 914460000, si lo prefieren en la web www.parafarmaciamundonatural.es o en la aplicación móvil de Mundo Natural. Es la mañana. Es radio. 9:17 de la mañana, tu jamón directo, Silvia. Bueno, hay que disfrutar, sí, el jamoncito en verano. Bueno, tú ya lo habrás disfrutado, ¿no? Lo he disfrutado y lo que me queda, también te digo, porque es para toda la familia, para disfrutarlo en casa, en la playa, los que están y los que os vais a ir también, o en la montaña, de forma cómoda y además a un precio muy interesante. Si eres de los que disfruta cortando el jamón, te proponemos la siguiente oferta. Comprando un jamón o una paletilla entera, te regalamos el jamonero y el cuchillo. O, si lo prefieres, 5 litros de vino para el tinto de verano, que también entra ahora así fresquito. Si prefieres disfrutar de los ibéricos en bocadillo, pues pide nuestro surtido especial Verano 2, compuesto por 3 lotes o estuches de jamón ibérico de bellota, otros 2 estuches de lomo ibérico de bellota, 5 estuches de chorizo ibérico de bellota y 5 estuches también de salchichón ibérico, por supuesto, de bellota. Todos ellos envasados al vacío y listos para consumir. Y además una botella de aceite de oliva virgen extra de medio litro. Todo
por solo 62 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Tujamondirecto.com, jamones y embutidos de bellota, de Guijuelo, a su casa. Y el teléfono, pues muy sencillito, además es gratuito, 984 10 28, 984 10 28. Y si lo prefieres, pues la página web, tujamondirecto.com. Muy bien, pues vamos a disfrutar del jamón y nos vamos a ir al Corte Inglés. ¿Qué tal, Naya? Buenos días. Buenos días. Es una buena opción, ¿eh? Todavía quedan segundas rebajas y eso implica un 20% de descuento adicional a las rebajas que ya había. Qué bueno. Y están hasta el día 31, hasta el jueves. En moda hombre, por ejemplo, hay firmas como Timberland, North Sales, Rasmore, Myrto, Poland Shark, para mujer Donna Cara New York, Now Lover, y para los más pequeños Boss Kids, o Hugo, Gap, Jack & Jones, Pepe Jeans Baño, para los chicos Boss y Orange, y Alton Adoc también, El Pulpo, para chicas Inside, Gap y Jack & Jones. Y también hay descuento adicional en zapatos para mujer, marcas como Geox, Michael Kors, Pedro Miralles, Picolinos, Skechers, para hombre Callahan, Clarks, Fluchos, Geox. Y para que completes los looks, pues también hay un 20% en accesorios, Karl Lagerfeld o Levi's, para mujer bolsos de Boss, Guess o Now Lover. Y en lencería también te puede sorprender Chantel, y en ropa interior para hombre, Besox y Kif Kif. Segundas rebajas del Corte Inglés, 20% de descuento adicional hasta el 31 de julio en tienda web y en... 31 de julio, vale, lo apuntamos. Hasta jueves. Sí, gracias, Naya. Una pausita. Es Radio. Bueno, vamos con el tiempo, vamos a contarles cómo se presenta el día. Hoy hay fuertes precipitaciones en el norte de España, en concreto en el Cantábrico, también en el Pirineo y en el este de Cataluña. Y hay además una bajada importante de las temperaturas en todas estas zonas, así que mucha precaución y sobre todo, bueno, pues no se olviden de abrigarse porque no es necesario pasar frío. Y es que es cierto que en los últimos días han bajado en algunos puntos las temperaturas bastante y parecen más bien temperaturas más propias de la primavera, incluso del otoño en algunos lugares. En el resto de España, entre los 34 y los 36 grados, por ejemplo, en Madrid nos manejaremos en el entorno de los 23 grados 33 de máxima, temperaturas agradables, bajo control. La máxima nacional, Córdoba y Ciudad Real, aquí 40 grados, y la mínima en Burgos, León, Soria y Teruel con 13 grados. Abre la bolsa Luis Fernando Quintero. A esta hora, ¿cómo se presenta la jornada? Bueno, pues abre y lo hace en positivo, casi un punto porcentual arriba, 14.377 puntos para nuestro principal indicador, que muestra un 0,98% de avance, impulsado, nos dicen los expertos, por el optimismo que generó el llegar a un acuerdo entre, que Estados Unidos y la Unión Europea llegaran a un acuerdo, aunque fuera del 15% de arancel, que está por encima del 10% actual. En cualquier caso, el hecho de que se genere algo de certidumbre en el mercado, sea en la cifra que sea, siempre es importante. Como te digo, ahora mismo avances del 0,98. Muy bien, muchas gracias, Luis Fernando. Te seguimos leyendo. Gracias. Elena de Blas, muy buenos días. ¿Qué nos traes hoy en la noticia de interés cultural de la 11? Pues hoy hablamos de Santana. Después de haber actuado en el Palau Sant Jordi, el guitarrista ofrece una doble cita en el Jardín Botánico de la Universidad Complutense de Madrid en la noche de este lunes y de mañana martes. El concierto se enmarca dentro de su gira One Next Tour, un homenaje al disco que publicó en 1979 y de ahí que repase lo mejor de su trayectoria. Y es que Santana tiene 77 años y sigue siendo una figura histórica de la música. Bueno, es que es otro clásico, la verdad es que año tras año, 77 años. Claro. Es maravilloso, ¿no? Sí. Yo ya quisiera llegar a los 77 encima de un escenario. Hombre, y además que tiene pinta de haberse metido de todo. Obviamente conserva. Yo creo que como casi todos, pero claro, es que tú ves a Santana con 77 años encima del escenario y ves a los Oasis llenando Wembley ya por no sé cuántas veces. Sí, que más hay un revival. Bueno, aquí tenemos a los nacionales, ¿no? A Rafael. Pero claro, es que no tiene, claro, estamos hablando de cincuentones, es que todavía les quedan otros 40 y tantos años, o sea que hasta cuando lleguen a la edad de Santana ya podrán empezar a decir algo, pero sí, aquí también tenemos... Y los Rolling dando saltos todavía por ahí, también. Bueno, maravilla, eso está muy bien, está muy bien. Como alguien decía algo hablando de Maradona, dice, la droga no mata, mata el deporte. Sí, pero los Rolling, fíjate, ellos van a los sitios, primero se cogen, digamos, la costumbre del lugar, van como 3 o 4 días antes de dar el concierto, ya disfrutan, se dan sus paseitos, sus cañitas, sus fotitos con la Guernica, ¿no? Y
luego ya dan el concierto y luego van a Berlín y bueno, y hacen exactamente lo mismo. Hay unos días para aclimatarse al lugar. No, eso está bien, así está bien. Se lo montan bien los Rolling. Sí. 9:31 minutos de la mañana, 8:31 en las Islas Canarias. Siempre es un placer charlar con Enrique Navarro. Enrique, ¿qué tal estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, pues vamos a hablar de Huawei, vamos a hablar de Zapatero, vamos a hablar de Pedro Sánchez y de ese contrato millonario, 12 millones de euros del gobierno español, suscrito con la empresa de tecnología china para almacenar esas escuchas telefónicas que luego sirven para hacer las investigaciones, y que tanto la Comisión Europea como el gobierno de Estados Unidos ha alertado a España de los riesgos que corre, ya no solamente España, sino también Europa y el mundo, por haber suscrito este contrato. ¿Tú estás de acuerdo con este juicio de valor que ha hecho tanto la Comisión Europea como Estados Unidos? ¿España está jugando con fuego, como ha advertido la administración americana? Bueno, si evitamos, digamos, calificaciones un poco radicales, hay que distinguir claramente. O sea, China puede ser un gran socio comercial, Huawei puede ser una gran empresa con la que se pueden mantener mucho tipo de relaciones, pero China no es nuestro amigo estratégico, no es nuestro socio estratégico. Una cosa es que la Chupachú se puede instalar en China y otra cosa es que podamos instalar, digamos, una empresa de tecnología en China, porque de hecho hay un embargo. O sea, ¿hasta qué punto consideramos a China una amenaza que hay un embargo de todo lo que pueda ser tecnología militar, ¿no? Con lo cual, en primer lugar, debemos tener claro dónde estamos, y China es una amenaza y, por tanto, pues hay que dejarla en el ámbito comercial y alejarla de las situaciones críticas, porque si algo sí sabemos, y esto está muy demostrado, es que el gobierno chino, que controla las empresas chinas que son manejadas por dirigentes del Partido Comunista Chino, pues deben obediencia a su autoridad, y por tanto hay que alejar a esas empresas chinas que han sido utilizadas en el pasado como espías, en el fondo, para obtener tecnología y capacidades, pues estén lejos de todo lo que son activos críticos, ¿no? Digo esto para situarnos. ¿Por qué? España ya decidió, en 2023, excluir a Huawei de todas las licitaciones que tuvieran que ver, diríamos, con cuestiones críticas de seguridad, de inteligencia, de presidencia del gobierno, etcétera. Con lo cual, la duda que nos queda es si las escuchas telefónicas ordenadas judicialmente de investigaciones como la actual de corrupción, como la del Procés, como tantas miles de investigaciones y material tan importante, están seguros en una empresa de esta naturaleza que sabemos que tiene estas deficiencias. Ahí yo es donde entiendo que el gobierno debería proteger estos activos importantísimos, a mi juicio, por todas las consecuencias, y alejarlos, diríamos, de empresas que tienen estas alertas de seguridad, que no solo son nuestras, que ya las hemos manifestado, sino de toda Europa y de Estados Unidos. Me gusta que hayas mencionado tú el Procés, porque precisamente Salvador Illa acaba de estar en China, en ese viaje en donde también ha tenido un encuentro con los responsables de la compañía. Él ha explicado que solamente era un encuentro, digamos, de cordialidad para agradecerles su presencia en el Mobile World Congress. Sin embargo, no deja de ser significativo que el presidente catalán acuda a China y precisamente se vea con los responsables de la compañía. ¿Por qué crees que España desafía de alguna manera con esta actitud tanto a la Unión Europea como a Estados Unidos, que han sido muy determinantes y muy concretos en sus advertencias? Bueno, aquí hay varios elementos. Primero, por explicar lo de ella, Huawei, donde tiene concentradas casi todas sus inversiones en España, ha sido tradicionalmente en Cataluña y es socio, vuelvo a decir, socio comercial, socio de las iniciativas del gobierno catalán, de todas el supercomputer, todas estas iniciativas del cloud para startups, etcétera. Huawei tiene una academia, sobre todo muy localizada en Cataluña, de digitalización. Quiero decir que yo puedo comprender desde un punto de vista comercial el interés de esta alianza, porque vuelvo a decir, Huawei como empresa pues puede ser un excelente socio comercial. Obviamente hay que pensar en una especie de confabulación donde todo esto acaba en disponer de una información de una determinada escucha. Ya me parece un poco complicado, pero bueno, entiendo ese acercamiento de ella a China por los intereses comunes, ¿no? Ahora, la cuestión es ¿por qué el gobierno decide renovar este contrato a Huawei sabiendo todas estas amenazas, ¿no? Y esto es lo que
se escapa un poco y ahí es donde ya podemos entrar en, diríamos, el juego de presión política, presión de lobista, etcétera, que de alguna forma haya podido apoyar a esta iniciativa, que vuelvo a decir, no tiene sentido desde el punto de vista que haya empresas europeas tan competitivas para poder hacer esto. Pero ya digo que en principio el tema de Cataluña lo puedo entender en esa visión comercial, pero sigo sin entender cómo un activo, todos estaremos de acuerdo, es tan crítico como las escuchas autorizadas por un juez, pues hombre, deberían estar lo más protegidas posibles, teniendo en cuenta el país en el que estamos y la importancia que en algunos casos, como señalaba, pueden tener esa información. Claro, aparece la conexión, lógicamente, con China, aparece, por tanto, la referencia a José Luis Rodríguez Zapatero y aparece el nombre de Segundo Martínez, el que fuese responsable de Moncloa de seguridad durante su gobierno, de Zapatero, y ahora también en Huawei. Claro, es muy complicado no establecer relaciones y vínculos, ¿no? Claro, bueno, yo creo que podemos ir más allá, ¿no? Porque diríamos que las hijas del presidente Zapatero, del presidente, han montado un despacho de, no sé cómo llamarle, de influencias, por llamarlo de alguna forma, que aquí sale un presidente y los hijos, en lugar de la ingeniería, montan un despacho de influencias, pero es decir, un despacho de influencias que tiene entre sus clientes a Huawei, ¿no? Con lo cual no podemos negar, y teniendo en cuenta además que la evolución de Huawei en España es muy negativa, ha perdido casi el 60% de sus ingresos, pierde dinero, pues entiendo que Huawei eche mano de aquellos que piensan que pueden tener un mayor acceso o una mayor influencia en las decisiones, ¿no? De ahí se explica, diríamos, el recurso pues al presidente Zapatero, que desde que se ha vuelto tan pro-sanchista, pues ha mejorado mucho sus relaciones comerciales, por lo que vemos también, ¿no? Con lo cual, pues bueno, puedo entender en un país como este, donde desde hace cientos de años, si no conoces a alguien, es muy difícil hacer un negocio en la administración, pues realmente yo lo entiendo de esa manera, pero sí, yo creo que ahora mismo Zapatero, como para tantas otras empresas, y diríamos con menos escrúpulos, porque a fin de cuentas pues ha sido un presidente de gobierno y estas cuestiones no le deberían ser ajenos, pues apoya a este tipo de empresas, que vuelvo a decir, hubiera sido una decisión del gobierno excluirla de esta licitación y no hubiera pasado nada y hubiera sido lo lógico, y no ahora que hemos generado un lío internacional con Estados Unidos, con Europa y con todo el mundo por algo que se podría haber evitado fácilmente. La Comisión Europea la semana pasada emitía ese informe, ese comunicado, donde decía que la compañía representa riesgos considerablemente mayores que otros proveedores de telecomunicaciones, advertía de los riesgos que podría contraer ese contrato. En Estados Unidos iban un pasito más allá. Los legisladores de las comisiones de inteligencia del Senado y de la Cámara Baja solicitaban a la máxima responsable del espionaje revisar el intercambio de información reservada con España. ¿Esto qué puede suponer para la seguridad nacional y para la seguridad también tanto de España como de Estados Unidos? Enrique. Claro, pensemos que la comunidad de inteligencia es fundamental para la seguridad de todos y el intercambio de información es fundamental, diríamos, para la seguridad española. Quedarse fuera de los mecanismos de inteligencia de esta compartir inteligencia con Estados Unidos es gravísimo para nuestra seguridad. Es algo que no nos podemos permitir porque realmente estamos hablando de información, como podemos imaginar, de gran calidad e importancia. Con lo cual, en ningún caso, ya solamente por esto, este tipo de problemas se tenían que haber evitado. Pero es cierto, y vuelvo a decir, que en Estados Unidos Huawei ha sido vetada casi en todos los negocios por el propio presidente Trump, porque sabemos, y no hay más que ver todos los avances tecnológicos de China en los últimos años, que China lleva muchos años espiando y obteniendo tecnología de forma ilegal de Occidente, que es con la que se está armando y con la que de alguna forma constituye la mayor amenaza estratégica, ¿no? Con lo cual, pues vuelvo a decir que sabiendo con estos antecedentes, se explica muy mal este tipo de contratos, ¿no? No hay una razón objetiva, ni siquiera el precio, ¿no? Porque hablamos de soberanía europea, de que no depender de los microchips chinos, de no depender de tantos materiales raros chinos, y cuando tenemos información sensible
por decirlo suavemente, se los ponemos en sus servidores, ¿no? No encaja muy bien nada de esto. Bueno, pues Enrique, nosotros estaremos muy pendientes, por supuesto, de esta información y seguiremos, bueno, pues todas las reacciones que se vayan produciendo. Muchísimas gracias por ayudarnos a comprender un poco más lo que está sucediendo, la importancia de la compañía, las relaciones comerciales, en fin, y el papel de España en el mundo actualmente. Muchas gracias, Enrique. Gracias, Rosa. Como siempre, un abrazo. Bueno, son las 9:41 de la mañana. La verdad es que este es uno, yo creo, de los grandes temas del verano que habrá que seguir con muchísimo cuidado. A mí me sorprende, fijaos, el cuidado de la reacción de la Comisión Europea. Ha sido como muy cauta, ¿no? Incluso a la hora de solicitar reacciones y de personas acreditadas para hablar del tema, son como bastante cautos, ¿no? Van como, digamos, con mucho cuidado de puntillas sobre esta cuestión. Sí, bueno, han dicho que no entienden porque España no ha suscrito ese contrato, lo ha renovado, sobre todo porque ellos mismos han emitido una guía de seguridad cibernética en la cual recomiendan que Huawei sea considerada empresa de alto riesgo, como Estados Unidos. Y Pedro Sánchez se negó en el año 24, después de la visita del ministro de Exteriores chino, a vetar a esa empresa, es decir, a incluirla, a calificarla de alto riesgo, con lo cual eso ha posibilitado después que renovaran los contratos y demás. Ya la historia con Huawei viene de lejos. Recordemos también que cuando se estaba negociando, se estaba viendo la instalación de las redes 5G, en la entonces pareja de Álvarez era vicepresidenta de Huawei. Efectivamente. Y hubo unas presiones de Estados Unidos muy fuertes y al final ahí se impidió en ese momento la entrada de Huawei. Luego ya ha habido una evolución posterior y efectivamente se le ha incluido en las redes 5G y encima en el almacenamiento, como explicaba Enrique, de todas las escuchas judiciales que lleva a cabo pues la Policía y la Guardia Civil y lo que llama el Sistema de Interceptación de Comunicaciones, el SITEL, que permite grabar las comunicaciones, ubicar a los interlocutores y identificarlos y ubicar su posicionamiento. Y son operaciones muy importantes que incluyen crimen organizado, terrorismo, mafias, datos muy sensibles que están almacenados todos en Huawei. Entonces yo creo que es un asunto gravísimo al que, bueno, claro, es que pasan tantas cosas que no se puede dar cobertura a todo, pero esto sí requeriría una investigación por parte de la oposición, exigencia de cuentas e incluso, pues, no sé, más acciones judiciales a lo mejor en el futuro, porque yo sí creo que estamos poniendo en riesgo la seguridad por el trabajo de los lobbies. Bueno, Acento también, en el año 20 asumió la cartera de Huawei en la representación de Huawei en la Unión Europea. Bueno, en y lo que ha Bruselas. Comentado Enrique, lo que ha recordado que a mí se me había pasado, que es el contrato que se otorga a esa especie de think tank doméstico que tienen las hijas de es una empresa de Zapatero. Ellos le llaman, se le otorga la cartera de Huawei, o sea, Huawei suscribe un contrato con ellas. Zapatero tiene un think tank para sus relaciones con China, que al parecer es una mascarada, pero que tiene su sede y está muy vinculado con un tipo al cual el CNI venía siguiendo por sus vínculos con el espionaje chino. Y lo que las hijas de Zapatero tienen, tengo entendido, es una empresa como de eSport, que llaman de estos juegos electrónicos y tal, que ha tenido contratos con Huawei y con Venezuela, casualmente. O sea, casualmente, sí. Lo que ha sucedido inmediatamente después de las advertencias de la Unión Europea es que Salvador Illa está reunido con Huawei. Sí, se las han pasado por el forro. Sí. Desde luego muy eficaces no han tenido un efecto disuasorio en el gobierno. Es que la Unión Europea también ahí, pues como comentaba Maite, Huawei pues es lobista en Bruselas y... Pero ahí también no les ha ido, me imagino que ahí Pepe Blanco la Comisión Europea, luego está cada gobierno, los eurodiputados y un tema complicado, muy complejo. Sí, porque pero lo grave es que está poniendo en riesgo... O sea, yo creo que ha comprado más voluntad. No es España Huawei, solo como que se relaciona con Huawei, es que España forma parte de la OTAN, España forma parte de la Unión Europea y lo que está poniendo en riesgo también lo que temen es la fuga de información que se refiere y que afecte a estas instituciones, porque Huawei depende del gobierno
chino está acogida a la ley de seguridad china, tiene que reportar al gobierno chino y está vinculado al espionaje chino. O sea, es que realmente es tener al enemigo dentro. Y si el espionaje americano considera que ahora mismo pasar información delicada al gobierno de España porque está en manos o puede caer en manos del gobierno chino es muy delicado, ahí tenemos un problema muy gordo. Claro, porque en el momento en el que ya las investigaciones que pueda afectar a pues movimientos de terrorismo yihadista, al narcotráfico, a cuestiones de altísimo riesgo, ¿no?, que puede correr nuestra nación, ya directamente somos señaladas en el mapa que tenga Trump, a estos no, y nos tacha con una crucecita roja. Claro, pues es que tenemos un problema. Acordaos también en la época de Zapatero, es que estamos, claro, en las mismas, siendo ministro de Defensa, Bono, de nuevo, vendimos a Venezuela unas fragatas que tenían todo el sistema operativo estadounidense, cuando había, pues claro, un veto sobre Venezuela. Y ahí también intervino Estados Unidos y tuvieron que quitar todo el sistema operativo. Las fragatas luego acabaron por ahí tiradas y oxidadas, pero de nuevo el gobierno español y la misma gente que está ahora mismo detrás de este gobierno actuó de esa forma, defendiendo intereses de países y de grupos que obviamente no están alineados con las democracias occidentales. Pues bien haría desde luego la oposición en investigar esta cuestión. Por cierto, un minuto tenemos antes de ir a los oyentes. ¿Habéis visto los nuevos nombres que se incorporan al Partido Popular, que son los viejos nombres, ¿no?, porque son muchas incorporaciones que vienen del pasado, pero bueno, me llama la atención que haya creado una vicesecretaría de salud mental el señor Feijóo, que va a estar adscrita al Departamento de Sanidad, que lo lleva Mercedes Navío, que la verdad es que Mercedes Navío es una gran experta en psiquiatría, psicología en la Comunidad de Madrid, que viene trabajando desde hace ya muchísimo tiempo en cuestiones de salud mental, pero bueno, da la impresión de que han recuperado nombres. Bueno, Antonio Sanz, el responsable de Interior, que viene del Gobierno de Andalucía, de la administración de Juanma Moreno, también un clásico, pero bueno, ahí aparecen nombres como el de Teófila Martínez, me ha parecido ver, Luisa Fernanda Rudy. Bueno, al final volvemos a los clásicos, ¿no? Y tan clásicos. Sí. Pero bueno, son de una etapa anterior a la de Mariano Rajoy. Sí, lo eso cual te iba a decir. me tranquiliza. Son de Aznar, ¿no? De la legislatura de Aznar, sí. Y no, porque yo creo que es muy importante, ya lo era antes, por todo lo que sucedió políticamente, que fue un verdadero desastre la legislatura de Rajoy, y en gran medida explica la situación en la que estamos ahora, pero después del caso Montoro, Feijóo tenía que cortar con todo lo que tenga que ver con esa etapa, y especialmente Montoro hay que recordar que era el brazo ejecutor de Soraya Sáenz de Santamaría, y por eso yo creo que el nombramiento de Nadal se lo tiene que replantear, y que toda esa etapa ha quedado absolutamente manchada, en mi opinión. Y además no tiene nada que ganar tampoco Feijóo recuperando nombres de esa etapa. Por lo tanto, estos, mira, pues Teófila Martínez o Luisa Fernanda Rudy son dos personas que tuvieron o sea, que siempre han tenido un gran respaldo cuando se han presentado ellas a las elecciones de los votantes, y que siempre han conectado muy bien con las bases del partido, con lo cual... Bueno, y luego es llamativo que crea un nuevo departamento de Interior, ¿no? Lo separa, no sé si será Interior y Justicia, pero bueno, en principio Antonio Sanz, que también es una persona con una trayectoria, bueno, pues muy dilatada en la administración andaluza, y que ahora, bueno, pues recala en Madrid. Es llamativo, e insisto, también esa vicesecretaría de salud mental, que la separa, digamos, de sanidad para darle una entidad mayor, entendiendo que vislumbrando un problema que nos afecta a todos, ¿no?, que es el de la salud mental, y queriendo poner a disposición del partido a esa gran experta que es Mercedes Navío, ¿no? Sí, yo creo que sí es importante que, a ver, no lo puedo explicitar, pero sí sería importante que se desmarcara mucho de la etapa de Rajoy, porque ahora mismo hablabas de Interior. Y bueno, es que en la etapa de Rajoy, con este Jorge Fernández, todos los escándalos que hubo con el Francisco Martínez, exacto, todo el sorayismo, es gente que tiene escándalos, que tiene problemas y que va a seguir dándolos, porque quieras que no, esto de repente
pues como lo de Montoro, resurge al cabo de los años. Entonces yo creo que debería hacer ahí un paréntesis, ahí sí que un cordón sanitario y distanciarse y, bueno, pues retomar ya etapas anteriores, o tener su propio equipo, apostar también por gente joven, pero sí desmarcarse de grupos, bueno, Juanma es muy sorayista, pero él ha ganado las elecciones, ¿no? Desmarcarse de grupos que han tenido conflictos de intereses y que han tenido problemas de gestión, problemas posiblemente legales. Yo creo cuanto menos, porque lo va a tener lo suficientemente complicado con lo que le va a venir encima, como para encima tener que estar parando goles que no le corresponden, ¿no? Bueno, Jaime Fernández, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Por dónde van los oyentes? Hemos escuchado a nuestros oyentes y te puedo contar que son muchos los que están ya asqueados con la situación de Koldo y compañía. Piden que seamos un país serio y que el juez actúe inmediatamente ante todo lo que está saliendo a la palestra. En cuanto al balance del curso político, los oyentes lo califican de forma general con un 0 y un suspenso, tanto por parte del Ejecutivo como de la oposición. Además, piden al PP y Vox que mejoren de cara a septiembre y cargan duramente contra Pedro Sánchez y sus socios. Ahora les vamos a escuchar atentamente, pero antes, si te parece, hacemos una pausa. Muy bien. Es la mañana. Es radio. Bueno, Jaime, nos decías que suspenso al canto en líneas generales, pero me sorprende, no tanto para el partido en el gobierno como para la oposición, ¿no? Para los dos. Empezamos, si quieres, con Esther, que en cuanto a las grabaciones de Koldo las califica de vomitivas, pero reconoce que no nos podemos esperar mucho del ex asesor de Ábalos y sus socios. Por otro lado, Paqui, como comentábamos, se lamenta de la situación política en España y opina que no se salva absolutamente nadie, ni gobierno ni oposición. Además, asegura que estamos dormidos y anima a los españoles a reaccionar cuanto antes. Al resto los escuchamos. En cualquier otro país que no sea del cono sur, en cualquier país civilizado y medianamente democrático, con la mitad de lo que se sabía ya hace meses, hace 6 meses, hace un año, el gobierno, cualquier gobierno decente hubiera dimitido. Y aquí todavía estamos dándole vueltas a más audios y a más audios. Esto es increíble. Yo me figuro que Koldo, este señor, por llamarle de alguna manera, que conseguía lo que no podían conseguir otras personas que tenían quizá un poquito más de escrúpulos que él. El que no tiene escrúpulos consigue todo. Entonces todos encantados con él porque era el que les hacía el trabajo. Y ya se ve. ¿No es hora de que ya tanto Koldo como Ábalos, etcétera, etcétera, se haga ya un procedimiento que los lleve a prisión por todos los presuntos delitos que están saliendo y los audios, etcétera, etcétera, etcétera? Un cero patatero, que no vaya presumiendo por ahí porque eso es un mal administrador, pero con un 0 no, 5 o 6. Pues la valoración del curso político, un suspenso, pero de los gordos. Tenían que poner a la mitad de los diputados con los brazos en cruz de rodilla y mirando para la pared. Sobre el balance general de la gestión de Pedro Sánchez, pues ya es repetitivo, ¿eh? Parece que este gobierno está rayado, siempre presume de economía, que vamos fatal, todo más caro, que no da para nada. Bueno, es la opinión de los oyentes. Por cierto, un minutito antes de ir a las noticias. Hoy hace un año exactamente que se ganaron las elecciones. María Corina y Edmundo González Urrutia ganó las elecciones en Venezuela, pero al mismo tiempo fueron expulsados por el régimen de Maduro y de nuevo por el Maduro más radical, más extremo, más sectario, que ha expulsado ya a más de 8 millones de venezolanos del país. Un año. Con el apoyo de, una vez más, Zapatero. Sí, fue el ejercicio, yo creo, de civismo más emocionante y más eficaz que yo he visto en mi vida, en la historia. O sea, cómo ahí sí que el tablero estaba inclinado en contra, o sea, a favor del gobierno, y cómo María Corina logró movilizar, porque sí fue una movilización ciudadana, que asistió a las urnas, vigiló el voto a pesar de, se enfrentó a las fuerzas de seguridad y lograron una hazaña que fue dinamitada con la ayuda de Zapatero.
¿Te acuerdas, Raúl, que contábamos cómo desde los colegios electorales, en los diferentes puntos, la gente se había mantenido, no había abandonado el colegio y salía con el acta, ¿no? con el escrito donde se demostraba perfectamente quién había ganado en ese colegio? Y luego, afortunadamente, esas actas todas ellas se guardaron, se conservaron, se mandaron donde se tuvieron que mandar para demostrar al mundo quién había ganado esas elecciones. Demostraron tener una fe que no teníamos nadie. Una fortaleza, una valentía. Nadie fuera de Venezuela, porque todos pensábamos que el resultado iba a ser manipulado y que iban a ser incapaces de demostrar, como sí lo hicieron con las actas, que habían ganado. Además de que contaban con la dificultad de que ya hay 8 millones o 9 millones de venezolanos fuera del país, a los que se les puso todas las trabas posibles para votar. Apenas votaron unos pocos miles de los 8 o 9 millones. Y bueno, pues esa misma fuerza que demostraron Pedro Uruchurtu y los que estuvieron en la embajada casi más de un año. 6 meses estuvieron retenidos. Sometidos a una tortura psicológica brutal por parte del chavismo. Nos dan lecciones cada día, porque claro, nosotros con la vida, acostumbrados a la vida que tenemos aquí, las comodidades que en nuestra sociedad cualquier pequeño contratiempo nos supone una gran tragedia, ver lo que hace esta gente, a lo que se está enfrentando, que es una organización criminal despiadada, no es un Estado normal. Las cifras de muertes violentas en Venezuela son propias de estados de guerra, o sea, incluso superan a Siria en algunos periodos. Pues eso, pues toda la admiración del mundo, y yo quiero pensar porque hay quien puede decir sí, vale, tiene mucho mérito y tal, pero no ha servido de nada. Yo creo que sí que ha servido de mucho. Que el problema es que la solución a Venezuela no pasa solo por lo que hagan los venezolanos. Necesitan la ayuda de alguien, y hasta ahora sí hay buenas palabras, hay gestos de solidaridad, pero realmente ningún Estado ni la comunidad internacional se ha implicado de verdad en derribar al régimen de Maduro. Y ahí continúa una mujer heroica en algún punto de Venezuela escondida porque está amenazada y siempre lo ha estado desde entonces, que es María Corina Machado, pero que con su fuerza y su fortaleza da impulso a todas estas personas que ya están fuera y desde fuera del país siguen trabajando para que Venezuela algún día sea libre, ¿no? Y la escuchamos en los premios, en la gala del 25 aniversario de Libertad Digital. El premio lo recogió Pedro, como bien decías, pero sigue teniendo esa corriente, ¿no? tiene una fuerza esta mujer que dices, ¿cómo es posible, no? A través de una pantalla a miles y miles de kilómetros de distancia, en una grabación, siga teniendo esa capacidad, ¿no? de transmitir esa energía, esa fuerza, y ese optimismo, esa electricidad, ¿no? Ese optimismo a pesar de su propia situación familiar, sin ver a sus hijos, escondida. Yo no sé dónde sacarla. Es que contrasta mucho con lo que se ve normalmente, nosotros lo que vemos día a día en España, que es todo impostura, todo falso, todo eso. Y ver a alguien que se está jugando la vida de verdad y que habla con eso desde poner en juego su propia vida. Y pues eso es un contraste enorme, porque aquí tenemos todo lo contrario, o sea, estamos en unas sociedades en las que todo es aparentar, la imagen, la impostura. En política también se ve, el tuit, el tal. Los minidramas. Tú hoy escribes sobre ello precisamente en el Mundo, a raíz de lo sucedido este fin de semana, la semana pasada con Arcuri y con Juana Rivas en Granada, ¿no? Comentando precisamente un caso que ha sacudido, ¿no? a la sociedad argentina, creo, ¿no? Sí, el caso de Tomás Guisoni, un chaval de 23 años que de repente ha explicado en un vídeo cómo acusó falsamente a su padre de abusos sexuales y explica
de manera además muy sensata, como, en fin, confió en su madre y fue su madre la que le fue induciendo no solamente a él, sino a su hermano pequeño. Es un caso del año 2012, que es una separación de además ambos médicos, y la custodia le fue a dar al padre, porque la madre luego ha sido diagnosticada pues con una psicopatía narcisista y manipuladora y demás, pero se llevó la custodia, y la madre, a base de primero denuncias de maltrato y luego ya de abusos sexuales a los hijos, logró la custodia de vuelta de los chavales, menos el mayor, que quiso quedarse con el padre porque negaba totalmente esas acusaciones, y por cierto la madre le acusó a él también de abusos para mantenerlo alejado de los hermanos. Entonces es un caso prototípico. Claro, el chico estuvo durante 10 años, Tomás, militando además en la causa de los abusos sexuales a los niños y demás, y ya se fue dando cuenta de que había cosas que no encajaban, vio que la madre no estaba bien de la cabeza, él lo dice, con 19 años se va, y el vivir solo, el conocer otras realidades, el aproximarse a su familia materna, la propia madre les había expulsado de la vida, estos chicos los había aislado por completo, retomó el contacto con los abuelos maternos, con la tía, con todo el mundo, con su propio hermano mayor, y se dio cuenta, claro, se le cayó al mal a los pies, que había estado viviendo en una realidad paralela. Entonces los hermanos están dando ahora una serie de entrevistas, y es espeluznante porque describen cómo vive un niño la alienación parental, que aquí se empeñan los nuevos terraplanistas en decir que no existe, por supuesto que existe la manipulación de los hijos por cualquier progenitor, de las madres sobre todo, pero también de los padres, pero en este caso es obvio de las madres. Solo de los padres. Aquí solo de los padres, la violencia vicaria solo de los padres. Bueno, entonces las madres son siempre inocentes de todo. Entonces en este caso además tiene muchos paralelismos con el caso de Infancia Libre y con el caso de Juana Rivas, porque hay toda una trama. Primero, hay un aparato legal que posibilita una mentalidad, que posibilita esa ideología de género, que posibilita que se produzcan estos casos, el temor de los jueces, las presiones sobre los jueces, la politización que hubo, y una serie de ONGs y de grupos feministas y una asesora en particular. Y una serie de políticos, ¿no? Que iba un poco al hilo de lo que estaba comentando Raúl, y que me recordaba un poco a la secuencia final o a la parte final que describe también en su artículo este fin de semana Kiko Alcedo, que también él ha seguido mucho el tema, y en su libro Algunos hombres buenos hace un perfil de Francesco. Kiko al final dice, qué asco de políticos, ¿no? Qué asco de política, ¿no? Sí, o sea, porque esta gente está totalmente manipulada por esta masa asquerosa que hemos visto aquí en Granada, estas sordas. Entonces él mostraba cierta rabia y decepción y asco absoluto ante lo que ha presenciado cuando él describe un señor que lleva en una agonía absoluta muy parecida a la del caso que tú describes hoy. Al final el padre, el chico contaba, todavía no he mandado mensajes a mi padre, hemos intercambiado, han entrevistado al padre, el padre pasó 3 años en prisión preventiva, 2 en una institución psiquiátrica, me imagino que de salud mental, me imagino que lo pediría, y otro medio año de arresto domiciliario con pulseras y demás, y fue absuelto en el año 23. Esto también al chico le hizo también ver que algo no estaba bien. Entonces ahora el fiscal va a procesar a la madre por falso testimonio y por asociación criminal, porque es que estamos hablando de grupos de peritos, de abogados, que algunos de buena fe y otros simplemente por dinero y por presión, porque esta gente, ¿tú te crees que la Paqui Granados, claro, ella tiene ahí la que asesora a Juana Rivas, esta es la asociación es responsable de la mujer en el Ayuntamiento de Maracena? ¿Quién está financiando a Juana Rivas? ¿Quién está financiando? Ahora van a seguir con el litigio en Italia. ¿Quién está pagando todo eso? Sospecho que lo estamos pagando nosotros, sospecho, porque claro, todo esto son fuentes, subvenciones, efectivamente, del Ministerio de Igualdad, del Ministerio de... Y en Argentina es exactamente lo mismo. Hablan también de madres protectoras, la madre de Tomás ha dicho que está atacando a las madres protectoras, toda la misma terminología, la misma bazofia ideológica, ¿no? Entonces es exactamente, es un caso para... Y en Argentina la diferencia es que está habiendo reacción, hay asociaciones de juristas, hay un observatorio sobre las denuncias falsas que lleva una abogada penalista y está compuesto
compuesto por abogados y criminólogos y por una feminista, por cierto. Hay asociaciones de víctimas de denuncias falsas y de sus familiares que se están movilizando para pedir un cambio legal, para pedir un aumento de penas a las denuncias falsas y para que los tribunales de alguna manera tengan más control sobre estos casos de custodias y de... Leyes que vienen probablemente de la etapa de Alberto Fernández, que hay que exactamente recordar lo que mismo. mientras Muy interesante contra la violencia le zumbaba a su señora que está como Ábalos viviendo mientras salía aquí en vídeos España, en esta política, el eslogan y tal, diciendo soy feminista, luego dejaba grabar el vídeo y se repartía las prostitutas con... No, sí, al final, pero bueno... Pero es que a eso me refería con la política actual, o sea, aparte de frívola, impostura, hipócrita, y claro, ves a María Corina Machado y es otra realidad. En fin, bueno, vamos a hacer una pausa y nos vamos con las noticias. Es la mañana. Es radio. Bueno, ya está con todos nosotros, con todos ustedes, con nosotros, Luis Díaz. ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Ya es que estaba pensando el día que tenemos por delante, claro, es que tenemos el balance de Sánchez, el de Feijóo, pero el de Sánchez, ¿qué va a decir este hombre? Pues muy pendientes de ese balance del curso político que tiene previsto hacer Sánchez a partir de las 12 en el Palacio de la Moncloa. Hace tan solo una hora conocíamos ese acuerdo entre Sumar y el Partido Socialista para los permisos retribuidos, aunque desde las filas socialistas insisten en que la negociación aún no ha acabado. Aún así, todo apunta a que el presidente del Gobierno va a intentar vender los últimos datos económicos del país para justificar que no convoca elecciones y que continúa al frente. Tiene más detalles Rubén Fernández. Rubén, ¿qué tal? Muy buenos días. A partir de las 12 comenzará la rueda de balance de Pedro Sánchez desde la Moncloa, donde el presidente del Gobierno reivindicará haber alcanzado el 45% de los objetivos marcados al comienzo de la legislatura, aunque tendrá que responder en el turno de preguntas a otras cuestiones sobre ingobernabilidad o corrupción, con el caso Cerdán como telón de fondo. Mañana, último Consejo de Ministros antes de las vacaciones, donde se dará luz verde a un acuerdo entre PSOE y Sumar sobre permisos retribuidos por nacimiento y cuidados. Y ya por la tarde, el tradicional despacho veraniego entre el rey y el presidente del Gobierno en Mariventa. Aquí habrá que ver a quién otorga la palabra al presidente del Gobierno, las preguntas que se le pueden realizar, ¿no? Porque siempre es interesante, ¿no? Me imagino que todas las preguntas tendrán que ir por donde tienen que ir, ¿no? Que es por la cuestión principal. Me imagino que no habrá un número indefinido de preguntas, como pasa en otras conferencias de prensa con otros dirigentes políticos. No sé, pero bueno, eso también puede que sea noticia y últimamente, desgraciadamente lo es. El Partido Popular también va a reunir a su Comité Ejecutivo Nacional ante la deriva del Gobierno. Feijóo va a presentar cambios en la estructura, entre ellos al consejero andaluz, Antonio Sanz, como responsable del área de Interior y Emergencias. Sobre el sustituto de Noelia Núñez aún no se conocen nombres y sobre el futuro o no de Alberto Nadal en la formación tampoco sabemos más detalles, más asuntos. A primera hora de la mañana comentábamos esos audios entre Koldo y José Luis Ábalos. De hecho, en Libertad Digital hemos publicado una de las grabaciones intervenidas y que salpica a Óscar Puente. Hoy el ministro ha estado en la televisión pública, como era de esperar. No le han preguntado sobre este tema, pero él insiste en echar balones fuera contra el Partido Popular, resta importancia a los informes de la UCO e incluso defiende ese falso máster que hizo vinculado a una fundación socialista. Vamos a escucharle. Yo creo que un país no puede vivir pendiente de informes de la Guardia Civil, ni creo que un gobierno deba estar a expensas de eso, ¿no? Yo creo que tenemos que intentar ya evadirnos un poco de esta dinámica en la que cada audio, cada informe se vive como si fuera una especie de punto final, ¿no? Yo le voy a decir una cosa en relación con ese máster, ¿no? Y probablemente sea la enseñanza más provechosa que yo he tenido en mi vida política y en mi vida académica. Qué raro, ¿no? Que pues no sí, le hayan preguntado por el audio en el que aparece su nombre, ¿no? Es extraño, ¿no? ¿No te extraña, Raúl? Que en televisión... Sorprendente. No. Sí. Bueno, en televisión española. Sí, pero tienes razón en una cosa, es que no puede ser que un país y un gobierno esté pendiente de cada informe de la UCO. Por eso algunos creemos que tiene que dimitir el gobierno. O sea, el problema está en eso, que hay informes de la UCO, ¿no? Y quiero decir que la UCO no se lo inventa, que los informes de la UCO tienen un contenido y ese contenido es el que es. Si la UCO sacase informes de, yo qué sé, de cualquier otra cosa que no tenga relación con el gobierno, no sería una preocupación para el gobierno. Entonces el problema no son los informes, son lo que cuentan los informes. Ahora, es increíble, ¿no?, que luego determinadas personas vayan dando lecciones de periodismo
cuando tú tienes la oportunidad de entrevistar a un ministro del Gobierno de España, el señor Óscar Puente, y hoy pues hay un titular de apertura de un diario digital, que es el nuestro, Libertad Digital, en donde aparece el nombre de ese ministro implicado en una conversación con dos personajes protagonistas de las informaciones de los últimos meses, que son Koldo García Izaguirre y José Luis Ábalos, y aparece el nombre del ministro. Y no le preguntas, y luego tú das lecciones de periodismo al resto de la gente. No, eso, de medios. En un video, y hablas de pseudomedios, y hablas de... No entiendo. Alberto Olmos y Soto Ibars era muy gracioso hablando de Inchaurondo, como le decía a Chema Olmo, el periodista de Confidencial, que ha sacado parte de las exclusivas que se está viendo de la corrupción. Vamos a hacer un poquitito de periodismo. O sea, ella diciéndole a Olmo que tenían que hacer periodismo. O sea, en fin. Por cierto, acabamos de conocer que ha sido detenido el portavoz del Partido Socialista en Lugo, Daniel Irimia, por agredir a su pareja en la madrugada del sábado al domingo cuando estaban en una boda. Según los últimos datos, el socialista empujó a su pareja en una discusión, lo que provocó que la mujer cayese al suelo. En clave económica, nuestro país ha incrementado la deuda desde que Sánchez llegó al gobierno, lo que supone más de 180 millones de euros diarios durante los 7 años que el presidente lleva al frente del Ejecutivo, siendo España uno de los países más endeudados de la Unión Europea. Nos lo amplía Elena de Blas. Durante el mandato de Pedro Sánchez, la deuda pública española ha crecido 5.568 millones de euros cada mes, lo que viene a ser 200 millones al día, 8 millones por hora. Un ritmo alarmante que sitúa a España entre los países más endeudados de la Unión Europea, con cifras que multiplican el límite del 60% del PIB recomendado por Bruselas. Un escenario que empeora hora tras hora, no solo en cuanto a las cifras, sino a las consecuencias a futuro, porque seguir este camino llevaría a España a tomar medidas parecidas a las que ha anunciado Francia recientemente. Una situación de deuda crítica que la financiación singular para Cataluña, pactada entre el gobierno y los separatistas, solo empeoraría. Y es que a la pérdida de varios miles de euros en ingresos se tendría que sumar además el gasto de cubrir los servicios esenciales de las comunidades autónomas receptoras de fondos, por lo que el resultado sería un doble agujero fiscal en plena emergencia de deuda. Por último, los técnicos de cultura del Gobierno de Aragón se van a desplazar este lunes al Museo Nacional de Arte de Cataluña para preparar ya el traslado de las pinturas murales del monasterio de Sigena a su lugar original. El museo tiene ahora un plazo de 7 meses para entregar las obras. Bueno, pues veremos a ver si se cumple. Sí, esta vez sí, porque estaban resistiéndose como gato panza arriba. Pero ya hay una sentencia que determina que se tiene que hacer y además en un plazo. Y ahí están los técnicos que van a garantizar que se haga con toda solvencia y con toda responsabilidad y que no sufran daño los frescos, ¿no? Bueno, si se pudieran desplazar en el momento que se desplazaron, en plena guerra y en otras condiciones de hace casi 100 años, que nos digan ahora que no hay condiciones con los avances que ha habido en el cuidado y son disculpas que no se las cree nadie. Efectivamente. Bueno, pues estaremos también muy pendientes. Isabel González, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Rosana. Bueno, cuéntanos. Pues, vamos a hablar de todos los temas del fin de semana que nos han ido dejando informaciones muy, muy divertidas en algunos casos, un poco más tristes en otros. Me refiero a la participación. Qué pena que no han sido el talismán de esa selección española, ¿verdad?, de fútbol femenino. La princesa y la infanta se desplazaron hasta Suiza, pero no han traído suerte a las jugadoras. Sí que es verdad que nos hace mucha ilusión que estén allí y el hablar de lo que ocurrió en esa grada. Y estaba Charlotte con también. Charlotte. Qué maravilla de niña, Charlotte. Fíjate que la mirada se la lleva la pequeña. Es que estamos abuelonas ya, sí, ¿eh? No, pero es que la niña es muy rica. Es que la niña es riquísima. Muy espontánea. Me sorprende que el saludo fuese dándole la mano, ¿no? Cuando podían haberle soltado 2 besos, cosa que no es raro entre las familias reales que tienen. A mí me recuerda mucho a tu hija, ya lo sabes, siempre te lo he dicho. Porque tiene cara de pillina. Quizás sea por eso. Bueno, pues ahí que estaba efectivamente la pequeña la pequeña no heredera, la hija del heredero, porque era un duelo de herederos allí en la grada. Ya está además el rey en Palma de Mallorca compitiendo en las regatas. Mañana, por cierto, perdona, en Maribén va Pedro Sánchez a despachar con el rey. Es verdad, sí. Nos vamos a preguntar
qué va a ocurrir con Leonor, si va a regatear este año, porque hay un barco de la Armada que compite, nunca lo ha hecho que sepamos, y sería la verdad que maravilloso verla practicar este deporte que tanta gente de su familia ha practicado. Tenemos que hablar también de lo que pasó en De Viernes, con Álvaro Muñoz Escasi sentado en el plató, porque hay respuesta ya de María José Suárez, la tiene Daniel Carande, que se va a sentar en esta mesa de tertulia dentro de un ratito y nos va a contar todo lo que tiene que ver con esa supuesta demanda que parece ser que le querría poner María José. Ya avanzo que no va a haber demanda, o sea que lo que le ha hecho ella a Dani es negárselo absolutamente. Y ya sé que lo de la velada nos pilla un poco de lejos en cuanto a generación, ¿vale? Bueno, es una cuestión de eso nada. un tanto... Perdona. ¿Tú la viste? ¿Te viste la demanda? No la vi. Uy, la demanda. Pero de la velada. Estaba Melendi. ¿Por eso la viste? Melendi es de tu generación y de la mía. No sé si tiene que ver con eso, pero yo llegué a la demanda, madre mía, llegué a la velada totalmente... ¿emocionada? ¿Sí? No, al revés. O sea, yo no sabía ni que eso se iba a producir, no tenía ni idea de qué pasaba. ¿No habías oído hablar de la velada? Confieso absolutamente mi ignorancia. ¿Sí? Pero al llegar a mi casa y ver allí a una pandilla de adolescentes absolutamente emocionados, a los que no se les podía ni saludar, porque iba a competir Rorro, cállate, que empieza a pelear Rorro. Rorro que ha estado preparándose. Rorro, a la que yo conocí además hace exactamente un año en un plató con en el programa de Sonsoles, y dije, oye, es esta chica que yo se hace viral porque es una creadora de contenido que lo que hace es satisfacer a su novio, ¿no? Bueno, darle placer a su novio en todos los sentidos, no solamente en el placer gastronómico, placer visual, placer doméstico. Ella explica el gastronómico. Sí. Yo la he defendido... Caza una vaca para hacerle la hamburguesa. Yo la he defendido siempre porque creo que lo que hace Rorro es lo que ella quiere hacer. Se la ha acusado siempre de ser, las feministas, de ser una mujer sumisa y de estar sometida a los deseos de su pareja. Bueno, pues si ella quiere hacer eso, yo la defiendo porque ella lo que quiere es hacer eso. Pareja, y ahora es su pareja el que está sometido y se tiene que comer se ha preparado para la velada. Se ha preparado para la velada. Se ha estado preparando para la velada de esa manera, bueno, pues para pelear. Con lo pequeñita que es, además. Sí, y con lo grande que era la otra, que era Abby, con la que competía. La velada ha sido mucho más. La velada ha sido una empresa que ha generado cerca de 10 millones de dólares. Ibai Llanos, ahí estaba Aitana. Eso es, que han visto 9 millones de personas en streaming, 80.000 en el Estadio de la Cartuja, y que hay que comentar. Entonces, lo vamos a hacer con uno de los que narró ese encuentro, que es Jaime Ugarte. Nuestro colaborador era uno de los speakers de la celebración, y le vamos a llamar para que nos cuente, porque yo creo que él está tan sorprendido como yo de los resultados finales. Yo sé que habían existido otros años precisamente por esto, pues porque como en mi casa hay adolescentes... Yo pues lo conocía, ¿sabes por qué? Porque es que luego se hacen réplicas en los colegios. ¿De las veladas? De las veladas. ¿Y se zurran? Algo parecido. Entonces, estos son momentos y eventos en algunos centros escolares que luego dan lugar a muchos comentarios entre los padres y bueno, sí. Y apostáis. Y a partir de ahí, bueno, pues peleas de gallo. Sí, pero es un fenómeno. 9 millones de visualizaciones. Es increíble, es un fenómeno que hay que comentar, así que Jaime nos lo explique. Y luego ya animo a los oyentes a que se queden con nosotros porque vamos a hablar de salud digestiva, ¿vale? Viene el doctor Farray de la Fundación Gemela del Día, temas como la celiaquía, temas como el SIBO, como la inflamación, todo esto que está tan a la orden del día, y luego lo vamos a compensar con la visita de Marta, la responsable de Catherine Isabel Maestre, de la tarta de obleas sefardí, de almendras y crema pastelera, que no sé si es muy recomendable para combatir la inflamación, pero sí para la derrota, para cualquier derrota. La crema pastelera es la crema pastelera, nadie se puede... Es que es la mejor tarta de España, no sé si habéis probado alguna vez esta. Se lo probé con los Sandoval en el homenaje a Mario Vargas Llosa, que por cierto estaba Federico a mi lado y él no come postre y yo me comí su ración. Muy bien. Estaba buenísima. Que no come postre. Bueno, ese día decidió, estaba con una dieta, vamos. No comería ese postre. Sería dieta blanda, porque bueno, pues que se quedan con Isabel González, con la Crónica Rosa y todo este contenido que nos acaba de avanzar. Y la velada, por supuesto. Oye, yo encantada de escuchar a Ugarte, seguro que tiene que decir cosas interesantísimas. Maite, muchísimas gracias por acompañarnos. Raúl, muchas gracias. Felices vacaciones. Gracias. Felices vacaciones merecidas. El día 1 de septiembre aquí, Sí, el día 1. Bueno, y Silvia, Luis, mañana aquí, en punto a las 7. Ahora se quedan con Isa. Hasta luego. Es la mañana. Es radio.